Pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Innovación para el Mañana, de la mano de Bosch en España, donde la tecnología es siempre la principal protagonista. En el capítulo de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y específicamente cómo está afectando y cómo va a afectar la inteligencia artificial a nuestra vida diaria, a nuestra vida privada y a nuestra vida laboral. Para ello nos acompañan hoy dos invitados, que son Juan Antonio Relaño, que es CEO de Grupo Bosch en España y que además recientemente ha sido nombrado CEO del año en España, así que enhorabuena Juan Antonio. Tenemos al CEO del año en España. Y por otro lado tenemos a Kelvin Fernández, que es CEO de la empresa Nilk AI. Bienvenido, Kelvin. Pues vamos a comenzar hablando de ese impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida diaria y para empezar, si quieres, Juan Antonio, pues me gustaría que nos contaras con algunos ejemplos cuáles son los cambios más evidentes que está trayendo la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana. Bueno, hay cambios evidentes y no tan evidentes, ¿no? Voy a empezar con una anécdota porque el otro día un amigo mío que sabe que trabajo en Bosch, de sector automóvil y tal, me dice: acabo de descubrir que mi coche, que es un coche de gama media, normal, tiene frenado de emergencia. Y además lo descubrió por la forma más drástica, porque se frenó en seco. Le pasó que estaba en un semáforo y al ir a arrancar, pues otro coche que se ve que se saltó el semáforo de la izquierda, pues a toda velocidad para él, ¿no? Que además le pillaba en la puerta del conductor, o sea que imagínate, no le dio tiempo a reaccionar y el coche frenó en seco y gracias a eso pues se libró de tener un problema bastante gordo. Tú fíjate que en milésimas de segundo que el conductor no se da cuenta que se aproxima a otro coche, en los sensores del coche han cogido la información que se aproxima a uno a gran velocidad, transmite la información a la CPU del coche, el coche con el algoritmo analiza esa información, saca un patrón, un resultado y envía una orden al sistema de frenado y este frena. O sea, yo estoy tratando mucho más de lo que tardó el coche en frenar. Bueno, pues aunque no sea evidente, tenemos multitud de actividades donde ya la inteligencia artificial pues está funcionando. O sea, yo tengo unas listas de estas de streaming de música, pues a mí ya me proponen nuevos grupos basado en mis patrones que tendrán de información. Si te vas a otros proveedores de series de televisión y tal, pues lo mismo, cada vez que te metes te propone para mejorar tu experiencia de cliente. Si vas a comprar algo, idem de idem, que tenemos los asistentes virtuales. Tú también ahora me ayudas, porque hay una cantidad inmensa, ¿no? En el mismo tema de automóvil, pues ahora ya si te quieres meter con un coche de estos a adelantar a otro y viene uno por la izquierda, es que no te deja. Si te acercas demasiado al coche de delante, desacelera o frena. O sea, tenemos multitud de ejemplos. A mí lo que me resulta curioso, porque yo ya tengo una edad, Kelvin, es la diferencia con cuando éramos un poco más jóvenes y toda la idea de la inteligencia artificial era bastante negativa y pesimista. Yo me acuerdo todavía de la película de Kubrick de Odisea del Espacio, el superordenador HAL, me acuerdo del Terminator, me acuerdo de Yo Robot, y era una idea de todo muy negativo, las máquinas van a controlar el mundo, y para nada, las máquinas están para ayudar a las personas. ¿Y crees que la percepción ha cambiado, la percepción del público? Totalmente. ¿Y sabes por qué creo que ha cambiado? ¿Por qué? Porque en aquella época eso se veía como muy lejano. Y sin embargo, hoy en día, quieras o no quieras, estás en constante contacto con ello. O sea, estás manejando el Siri, estás manejando el Alexa, no sé si puedo dar nombres de comerciales, la verdad. Estás manejándolo y además estás viendo que te sirve, que tiene un beneficio, que eres más eficiente, más productivo, pero no ya a nivel laboral, en tu vida. Sí. Y yo creo que el formato de interacción ayudó. El hecho de ser un chat que es muy próximo al humano, crea una afinidad directa entre la inteligencia artificial y las personas. Pero es curiosísimo, es que la percepción que había antes de las máquinas nos van a controlar y tal, ahora que prácticamente ya no sabemos vivir sin ellas. Sí, ahorita ¿A ti te quitan el móvil? Quizás, bueno, ahorita quedé sin roaming y grave. Pero quizás ahorita está el tema más del empleo, ¿no?
sí, que nos va a quitar el empleo. Pasó la percepción hacia esa línea. Hay una historia, mito urbano, digamos que pasó para efectos de que es la gran crisis del estiércol de finales del siglo XIX, donde todos los especialistas en planeamiento urbano estaban tratando de entender que si la demanda por más caballos aumentaba en las ciudades para movilidad, íbamos a estar bañados en estiércol, básicamente, ¿no? Es medio mito urbano, pero tiene parte de verdad. Había mucho estiércol en las ciudades, estaban preocupados cómo es que podían remover el estiércol. Y la solución llegó, y la solución fueron los autos. ¿Okay? Y en Europa, ahorita estamos con el tema de que nos van a quitar los empleos, la inteligencia artificial, en fin. Pero nosotros al mismo tiempo estamos enfrentando una crisis demográfica donde la población está quedando súper envejecida. Entonces quizás la inteligencia artificial es el coche del siglo, es lo que hizo el coche a los caballos del siglo XIX. Y quizás la inteligencia artificial es la que nos salva de poder tener reformas. Porque nuestra población está quedando envejecida, pero al mismo tiempo puede ganar niveles de productividad exponenciales, ¿no? Entonces yo creo que incluso si sucede, incluso si perdemos empleos, por los movimientos demográficos que estamos teniendo va a ser positivo. Yo es que creo que no... O sea, sí. Yo también creo que no va a pasar. Yo creo que... O sea, vamos a ver... Todo el tema de la creación destructiva de Schumpeter y tal, al final... disrupciones tecnológicas hemos tenido, fíjate, de los ludistas, de los telares y tal. Además tengo una imagen aquí en la cabeza ahora mismo de los profesores de matemáticas en los años 60 en Estados Unidos en huelga en contra de la calculadora, porque claro, les quitaba o sea, al final vas a tener empleos que van a desaparecer, porque evidentemente es una máquina, cuando son tareas repetitivas y tediosas lo hace mucho mejor, pero se van a generar muchísimos más empleos desde mi punto de vista. O sea, yo tengo experiencia en el sector automóvil desde ya hace muchísimo tiempo, y al menos el ecosistema en España, que siempre ha estado implementando nuevas tecnologías desde que yo lo conozco, no solamente ha decrecido el empleo, sino que ha aumentado el ecosistema, ha aumentado las inversiones, la eficiencia, la productividad, y ha aumentado el número de empleos, pero se van a transformar. Sí, sin duda. O sea, nosotros ya estamos viendo que hay nuevas especies humanas en nuestras líneas de producción, en nuestras oficinas. Chicos, el científico de datos y el ingeniero de datos no existía en la línea de producción. Eran ingenieros industriales, telcos, a lo mejor se descuidaba también alguno de minas y tal, pero bueno, ingeniería pura y dura. Y ahora no, ahora estamos hablando de físicos, de matemáticos. Nosotros estamos haciendo prototipos con la universidad donde hay sociólogos, psicólogos, un antropólogo. O sea, cuidado con las nuevas carreras y con las carreras que nunca, las de humanidades, que nunca se vieron como que tenían muchas salidas y no era para dar clase, para la docencia, y que ahora se les está abriendo un abanico de posibilidades brutal, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, ¿qué profesiones creéis que puedan correr más riesgo, por un lado, de ser automatizadas, que lo haga la inteligencia artificial, y bueno, y lo que hablábamos, cuáles pueden cambiar el futuro del trabajo, qué nuevas profesiones se pueden crear? La que primero se va a reemplazar es desarrollador de inteligencia artificial. Tipo, claramente. Desarrollo de software. Sí, tipo. No, nosotros ya lo estamos usando. Sí, o sea, antiguamente cuando nosotros empezamos con AI, la curva de aprendizaje que tú necesitabas para entrar en inteligencia artificial era elevada. Necesitabas alguien que supiera estadística, supiera programación, que supiera un nivel de matemática bastante significativo, digamos. Y no era cualquier programador que podía desarrollar estas soluciones. Era un científico, básicamente, no era un data scientist. Hoy en día yo no voy a decir que cualquier persona pueda desarrollar agentes de AI, pero cada día está más próximo a que cualquier persona pueda tener un contacto, incluso a nivel profesional, con AI. Entonces yo creo que la profesión de data scientist o de desarrollador de AI no creo que vaya a desaparecer, pero ciertamente va a encontrar nuevos competidores en espacios que nunca pensó. Otra vez en un episodio de nuestro podcast estamos hablando de que esta última generación de AI generativo, comienza a atacar las automaciones desde el punto contrario a lo que la evolución ha traído. Nosotros cuando pensamos en tareas tipo manuales, que vino la robótica industrial o las máquinas más tradicionales, siempre ha sido de abajo hacia arriba, tareas más manuales a tareas más cognitivas. Y ahora tenemos que pensar cómo es que va a ser una transformación donde yo estoy automatizando cognitivamente de arriba hacia abajo, que son tareas más
intelectualmente complejas y estoy dejando al humano en el medio como un sándwich, ¿no? Entonces la transformación no va a ser en el tipo de tareas que normalmente pensamos. Yo siempre digo, es más fácil automatizar al médico que al enfermero, por ejemplo, por este nivel, porque el médico al final es una máquina de predicción de diagnóstico, mientras que el enfermero tiene un conjunto de trabajos manuales. Yo diría que cualquier profesión donde tengamos un factor crítico de predicción, de tomada de decisión en ambientes inciertos, es una posición que se va a tener que repensar. No digo que va a desaparecer, pero ciertamente va a tener que repensarse en modelo de colaboración con una inteligencia artificial que va a tener acceso a mucha más información de lo que esa persona nunca fue expuesta individualmente, digamos. O sea, todo lo que es análisis de datos y tal, que hay muchas profesiones que lo están haciendo. O sea, desde legal hasta tema médico, pues el radiólogo. El radiólogo es alguien que saca una serie de imágenes y en base a eso te saca un diagnóstico. Y luego lo mismo lo llevas a tu médico especialista. Pues ahí, cuidado, porque sí que es verdad que las máquinas van a tener una preponderancia, fundamentalmente. Pero luego también yo ahí veo muchas oportunidades, porque mira, yo siempre he oído y a mí me ha pasado también personalmente, que la gente se queja de cuando tú vas a un médico y te da un diagnóstico, no hay ningún tipo de empatía, de trato personal, de no sé qué. Eso va a ser el futuro. O sea, ¿por qué? Porque la otra parte te vas a apoyar muchísimo en la máquina. Cuando se va a generar un diagnóstico, la máquina es prácticamente la que te lo va a hacer. Y tú luego vas a controlar y vas a ver que realmente es así. Y se van a tener que desarrollar otras habilidades blandas, que a mí no me gusta llamarlas blandas, pero que probablemente van a ser las habilidades del futuro, que son las complementarias a la inteligencia artificial. O sea, no puedes competir en ese área con la inteligencia artificial. O incluso, quizás imagina, podrían incluso continuar siendo el mismo tipo de habilidades, pero en momentos de mayor impacto. Por ejemplo, la salud. El simple hecho de que nuestro sistema de salud está sobrecargado implica que estamos atacando solo la fase final de la enfermedad, que yo ya tengo la enfermedad, tengo que tratarla. No estamos atacando la prevención. Si yo logro automatizar toda la parte de diagnóstico y logro anticipar el diagnóstico, yo puedo mover esa fuerza de trabajo humana, médicos, enfermeras, etcétera, a una fase mucho más temprana de la prevención, digamos. Y reducir muchísimo más personal, porque serán más eficientes, más productivos. Tenemos dos tipos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa y la que está basada en datos. Entonces, bueno, me preguntáis cuál creéis que va a cambiar más el futuro del trabajo y por qué, o si vamos a un modelo híbrido, los dos van a cambiar. Entonces, o sea, yo pienso que vamos a un modelo híbrido. Nosotros empezamos, por supuesto, con inteligencia artificial basada en modelos de datos. De hecho, tenemos una cátedra con la Universidad Complutense de Madrid. Este es el 8º año. Sobre inteligencia artificial basado en el campo de Internet de las Cosas, ¿vale? Pues sí, hemos intentado usar algoritmia para determinadas tareas muy repetitivas y tediosas. Yo recuerdo cuando llegué a Fábrica Madrid, porque yo me incorporé allí, al final de cada línea de producción había una persona que estaba separando piezas buenas de malas durante 8 horas. O sea, imagínate el trabajo tedioso, ¿no? Y motivador. Pues ahora no, ahora tienen un sistema de visión computerizada por inteligencia artificial que lo hace, y esa persona no ha perdido el trabajo, sino que se dedica a tareas más creativas. Empiezas por ahí, pero luego también vas viendo que hay nuevas posibilidades con la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, para ese mismo modelo de control de calidad a final de las líneas, las principales empresas pues normalmente producen muy pocos fallos, ¿vale? Con lo cual su repositorio, su Big Data es muy pequeñito. Y tú sabes que hay dos tipos básicamente de inteligencia artificial, la fuerte y la débil. La débil es la que se basa en un gran repositorio, el típico CAPTCHA, que te metes en Google y te dice, venga, dime qué es un tren, qué es un coche, el paso de cebra. Todo esto pues está usando a millones de usuarios para entrenar a su modelo, a su algoritmo. Pues aquí no se puede usar ese tipo de inteligencia artificial. Habría que usar una inteligencia artificial fuerte, pero esa es mucho más compleja porque lo que trata es de simular la forma de pensar del ser humano. ¿Qué pasa si usamos la inteligencia artificial generativa? Pues que podemos crear datos sintéticos y podemos generar artificialmente datos de errores que le podemos dar como alimento a esa inteligencia artificial basada en datos con un gran repositorio, y eso es mucho más fácil para nosotros, porque claro, se trata de hacer inversiones no muy grandes para tener un resultado óptimo, con un
coste que no sea muy alto, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un caso interesante que hicimos recientemente, donde no fuimos por la generación, sino por explicar a la IA generativa los patrones que queríamos detectar. Llevábamos años intentando obtener en el área médica, intentando obtener suficientes datos para entrenar los algoritmos de diagnóstico, y cada vez que vamos a un nuevo centro, un nuevo hospital, performance cayendo, con IA generativa le decimos tipo, tienes esta imagen, estos son los 5 patrones que normalmente el humano intenta ver, A, B, C, D, son este tipo de anomalías, ves estas anomalías en esta imagen. Y el resultado es mejor que todos los algoritmos que desarrollamos con las centenas de miles de casos que habíamos entrenado. Entonces se abre este nuevo, digamos, esta nueva capacidad que es, acabamos de romper el ciclo de huevo y la gallina, donde yo para poder tener IA necesitaba datos, pero muchas veces yo no lograba obtener los datos hasta tener una IA en el sitio que me justificase la inversión en obtener esos datos, ¿no? Ahora quizás no tengo la mejor IA del mundo en el día 1, pero ya puedo tener una versión que hace break-even del proceso y que me justifica el desarrollo. Yo normalmente tiendo a pensar IA, para mí todas son en datos generativos, al final son máquinas de predicción. Están haciendo predicciones. Si los datos son específicos del nicho o son más generalistas, después es otra historia. Yo creo en procesos en escala, claramente, vamos a llamarla ya basada en datos, ya verticalizadas en un nicho, claramente siempre irán a liderar. Claro, esto solo lo vas a ver en procesos en escala y empresas en escala. Ahora con IA generativa, que digamos sabe un poco de todo, digamos, puedes abrir el abanico de aplicaciones que logras resolver. ¿Cuál tendrá mayor impacto? Para las PMEs, claramente la generativa. Para las exactamente. Para las grandes empresas, claramente basada en datos, seguirá siendo una opción muy viable para procesos críticos, para procesos core de su línea de producción que no pueden fallar, que necesitan baja latencia, que necesitan sistemas muy eficientes, diría yo. Por eso yo creo que vamos a vivir en un mundo donde va a haber una combinación de las dos en diferentes escenarios. Es que el hecho de tener acceso a los datos es importantísimo, porque es lo que él dice. Para una pequeña empresa, pues tú te tienes que ir a una generativa genérica, porque al final ellas se nutren de toda la información que hay en Internet, pero no tienen el repositorio de datos que tienen grandes corporaciones como nosotros, que es donde tenemos que ir, a esa generativa de nicho, gracias a que tenemos un Big Data propio. Muy bien, hemos visto una de las, bueno, vamos a decir, preocupaciones, ¿no?, que tiene el ciudadano de a pie, que era el tema del empleo, si la IA me va a quitar el empleo, ya hemos hablado sobre ello. La otra quizá gran preocupación que tienen es todo el tema relacionado con la ética, ¿no?, de la inteligencia artificial. Entonces, Kelvin, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿cuáles crees que son los principales retos éticos y sociales que debería cumplir la inteligencia artificial? Ahora está muy de moda este término de responsible AI responsable, inteligencia artificial responsable. Que la otra vez estaba en una charla con Microsoft y hubo un concepto que me interesó, que fue responsible AI no quiere decir que tú seas justo, sino que estás alineado con tus valores. Sean tus valores de un extremo, del otro, del centro, y a veces cuando pensamos en IA, en justicia, ética de IA, pensamos en valores muy transversales, por ejemplo, raza, religión, edad, y la inteligencia artificial no debería tener una tasa de error mayor en un caso o en otro. Siempre va a existir porque vamos a tener grupos minoritarios con menor volumen de datos que van a aportar menos a nivel de contribución de datos y por lo tanto la performance va a caer. Por ejemplo, una inteligencia artificial nunca va a ser excelente conmigo hablando portugués, solo porque no soy nativo portugués, digamos. Hay cosas que vamos a tener que aceptar en cuanto a minoría y percibir si el trade-off entre no tenerla o tenerla con una performance ligeramente inferior es positivo o no. A mí a veces lo que me preocupa no es tanto esa componente obvia, digamos, de raza, de edad, género, porque al tener una inteligencia artificial yo puedo auditar y puedo medir y puedo saber dónde está fallando y puedo corregir. Sin embargo, hay muchos otros factores implícitos, especialmente cuando ponemos la IA a hablar en nombre de las empresas, que no estamos midiendo si la IA está alineada o no con los valores de la empresa. Digamos que uno de los valores de Bosch, no sé si será o no, pero digamos que es, no sé, accountability, ¿cierto? Responsabilización, digamos. ¿Será que la IA de un tercero que yo estoy utilizando está alineada en cuanto a mi objetivo de accountability en cuanto a empresa y la forma en que va a comunicar con el cliente final está o no está alineado? Y quizás esos temas no han salido todavía al discurso público, estamos todavía concentrados en género,
raza, edad, etcétera, los patrones clave. Pero ahora que la IA está siendo aplicada a empresas y las empresas están usando AI para automatizar soporte a clientes, ¿será que existe también alineamiento de otros valores implícitos? En cualquier caso, para mí la gran ventaja de AI es que es reproducible, es determinística en buena medida, por lo tanto yo puedo auditarla. Y si puedo auditarla, puedo corregirla. Si la inteligencia artificial tiene bias, tiene sesgos, es porque el humano ya tenía sesgo. Pero el humano es mucho más difícil auditarlo. Y es mucho más difícil tornarlo responsable de su decisión, de por qué. Si tipo, mira, pero es que estás haciendo una decisión sesgada, ¿no? Y él va a decir, no, yo no soy sesgado, yo no... En cuanto que la IA es fácil medirlo y es fácil después... Ahora con la nueva ley, con la EU Act, Sí. Pero es fácil, digamos, la IA es auditable. Y eso para mí es la gran ventaja. Cuando yo meto ya en un proceso, ciertamente puedo estar amplificando algunos sesgos, pero al mismo tiempo puedo controlarlos mucho más fácil que cuando yo tengo un proceso distribuido entre personas difícilmente controlable. Sí, nosotros también, bueno, la verdad que no sé si fuimos la primera o la segunda empresa que creamos un código de conducta en inteligencia artificial allá por el 2020, veo de lo que cayó en el 2020. Y bueno, y básicamente el código de conducta lo que te viene a decir es que la inteligencia artificial tiene que estar supeditada al control o a la supervisión del humano, sobre todo cuando esas acciones afectan a seres humanos. Y bueno, hay varios casos críticos o extremos en los que se ve claramente. O sea, imagínate un coche automatizado que pierde el control y se aproxima a un paso de cebra donde están pasando una serie de personas, unas de mucha mayor edad que otras. Y al final ahí el algoritmo va a tomar una decisión. Entonces, lo que se trata es de que por lo menos el ser humano esté en ese proceso. En el código de conducta de Bosch se establecen 3 niveles: Human in Command, In the Loop, On the Loop, que básicamente siempre es estar un poco dentro del proceso que explique lo que se va a producir. Y luego lo que te comentaba es que ahora ya, eso fue en el 2020, ahora tenemos la nueva ley integral sobre inteligencia artificial de Unión Europea, que esta ya no se la puede saltar nadie. Es una pirámide de riesgos, donde básicamente pues tienes que la punta de la pirámide son no-go, que bueno, pues como ejemplo pues puede haber temas de manipulación cognitiva, de scoring social, que se hace en otros países. Es bastante famoso y esa pirámide pues va llegando hasta la base, que son, digamos, riesgos ya mucho más controlados. Nosotros formamos parte también de estos proyectos. De hecho, llevamos a cabo un proyecto que se llama Proyecto ALFI, que lo que se busca es una inteligencia artificial. Está subvencionada precisamente por Unión Europea, por el Horizon 2024, y lo que se busca es lo que tú decías, una inteligencia artificial ética, que sea explicable, que sea accesible y que no tenga, o se suponga que no tenga sesgos. Entre otras cosas, porque yo creo que cuando la inteligencia artificial, los algoritmos que tú aplicas son explicables, es mucho más fácil que el cliente te compre tu producto. Y si además tus datos cumplen GDPR en tema Unión Europea con una mayor protección, pues yo creo que es un poco a donde hay que ir para vender productos que tienen un mayor grado de cumplimiento, digamos así. ¿Qué creéis por el momento? Si el humano tiene ese control sobre la inteligencia artificial, ¿creéis que en algún momento puede suceder que la inteligencia artificial sea capaz de generar su propia inteligencia artificial y perdamos eso que veíamos en las películas y perdamos ese control? No sé, Kevin, dale tú. Yo luego digo lo que yo pienso. ¿Llegamos a singularidad o no? Yo voy a decir que no, solo porque si llegamos tampoco vamos a estar aquí para saberlo, ¿no? Entonces voy a decir que no y tranquilizamos al público. No lo sé. Y el cambio va a ser... Si llegásemos allí, el cambio sería tan absurdo que no vale la pena mucho perder tiempo en tratar de imaginar qué iría a pasar o cómo iría a ser. Yo ya me cansé de hacer predicciones que no, a largo plazo, que no se cumplen, por eso me enfoco en las variables que puedo controlar y me esfuerzo en dominar esas variables. Sí, yo creo que tampoco vamos a llegar. Sí que es verdad que la inteligencia artificial va a seguir desarrollándose. Y ya hay, por ejemplo, IAs que están desarrollando software de motu propio, sin tener que decirle absolutamente nada, pero para llegar a la singularidad hace falta un poquito más. Por ahora yo veo que las IAs que yo conozco y estoy en contacto bastante con universidad y tal, son casos de uso, son de determinado campo, se va a ir ampliando, van a ir mejorando, pero no veo la singularidad. Yo creo que no lo veré yo.
¿Qué formación recomiendas tú a aquellos jóvenes que quieran dedicarse a la inteligencia artificial? Y si, aparte de la universidad, existen otras rutas para, pues, alternativas para poder llegar a trabajar con la IA. Sí, ciertamente la universidad siempre será un camino viable, ¿no? Al menos por el nivel de estatus y de confiabilidad que te da, de fiabilidad que te da un título universitario. Tengo un doctorado, por eso claramente creo en la academia de alguna forma, ¿no? Sin embargo, existen otros canales. Existe nuestro canal de YouTube, un momento de publicidad, de autopublicidad. Sí creo que tenemos que repensar la educación en cuanto a jóvenes. Tengo un niño de 4 años y una niña de 1 año y me la paso pensando en cómo vamos a reestructurar la forma de aprendizaje y la forma de educación. Y yo creo que la educación en este momento está muy basada en obtener respuestas. Si pensamos en cómo evaluamos a los niños, a los jóvenes, yo les doy las preguntas y ellos me tienen que dar las respuestas. Pero ahorita tengo una máquina que sabe las respuestas, ¿cierto? Entonces el juego no es saber las respuestas, el juego es saber las preguntas, ¿cierto? Y yo creo que tenemos que repensar. ¿Y cómo evaluar la respuesta? Pues no todas son verdaderas. Entonces espíritu crítico, y que eso muchas veces no lo estamos evaluando ni en la universidad, ni en los cursos online. Y yo creo que si yo tuviese que darle algún consejo a cualquier persona es, haz proyectos. Porque en un proyecto tú vas a tener que evaluar, en un proyecto personal, con las variables no definidas por una fuente externa, no por una universidad, no por un curso online, no por un canal de YouTube que deberían ver, sino tú tienes que explorar cuáles son las variables. Y para mí esa es la mejor forma de aprender hoy en día. Porque tú vas a descubrir las variables, vas a descubrir cuáles son los factores que limitan o que condicionan la respuesta. Entonces asume un proyecto de, mira, yo quiero automatizar un chatbot. Y aprendes ya por ahí. Pues vas a explorar los caminos, sean formales, educación tradicional, educación más disruptiva, online courses, etc. Pero yo creo que tenemos que cambiar y no sé cuál es la respuesta del modelo de educación. Sé que lo que me funciona a mí mucho es hacer microproyectos que me permitan explorar un área más que leer un libro sobre un tema o algo. Vamos a aplicarlo y después vamos a las fuentes a condicionar. Yo ahí añadido, estoy de acuerdo con lo que dice Kelvin, yo añadiría algo que en mi época era bastante normal, que la gente tenía que decidir por unos estudios en base a las posibilidades de empleo que había, aunque a ti lo que te gustara fuera otra cosa muy diferente, pero insisto, lo que eran humanidades, pues eran determinadas carreras que estaban abocadas a la docencia. Yo diría que lo primero sería abrazar esta nueva tecnología, porque sí creo que va a cambiar una era, y luego sigue tus instintos. O sea, si de verdad te gustan las humanidades, vea por ello, porque se van a generar multitud de oportunidades para carreras como geografía, historia, psicología, filosofía, etcétera, etcétera, que van a poder incorporarse a nuevos puestos de trabajo. Sí, y luego también me ha gustado eso de cambiar un poco ese enfoque de la educación tradicional. Eso estoy hablando con un viejo conocido de la casa, con el profesor Recio, me decía, es que hoy en día sí que te mandan los trabajos que presentan los alumnos. Dice, antes no había por dónde cogerlos porque no entendías lo que te habían redactado, y hoy son todos Seneca y son todos iguales. Porque claro, hay una cosa que se llama ChatGPT o Copilot tal, que es que Sí, pero ahí entra también un poco el máster o la maestría del prompting. O sea, si tú lo pones así, pues evidentemente la herramienta lo que te devuelve es algo muy genérico. Si tú empiezas a acotar y a dar tonos y mensajes y tal, pues la verdad que la herramienta es muy buena. Yo te preguntaba a ti una cosa, ahora que has dicho lo de los niños. ¿Tú a tu niño de 4 años vas a explicarle o vas a fomentarle que use inteligencia artificial generativa? Sí, bueno, yo le tengo muy restrictas las pantallas. Soy de esos padres de pocas pantallas y tal. Pero él me pide para imaginar historias con las imágenes. Sí. ¿Te va a pedir? Sí, él todos los días. De hecho, ¿Tú se lo vas a permitir o no? Sí, diría que sí. Y explorando el cómo. Tipo, hoy en día sería como evitar que usen redes sociales. Eventualmente los van a usar, ¿no? O como no hablarle de drogas. Tipo, eventualmente ellos se van a exponer a eso. Por eso es mejor que se expongan a través de ti en cuanto padre. Y mi niño, a veces jugamos a tipo, ahora quiero una imagen de un tigre con otro niño, y se pone muy, muy creativo. Pero trato de inspirarlo mucho en este tema de no tener la respuesta, sino la pregunta. Por ejemplo, me pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Vamos a poner un ejemplo claro. Y yo, en vez de darle la respuesta, empiezo a intentar que él busque las preguntas de por qué podría ser azul. ¿Qué te hace creer que es azul? Tipo que... Pero yo lo vi rosado, ¿por qué crees? Porque, me explico, empiezo a jugar mucho con él. Pero sí, diría que lo voy a exponer a... Mi respuesta actual
diría eso, lo voy a exponer porque no veo un mundo de aquí a 2, 3. Por ejemplo, él juega con Alexa o con Siri y le pide cosas. Alexa o Siri son versiones más. Ya está expuesto. De aquí a 5 o 6 años va a estar más que expuesto a estos sistemas. No veo forma de evitarlo, digamos. No, y aparte de inculcarle pues, el razonamiento crítico desde un inicio y al final, o sea, son herramientas. O sea, van a tener que competir en ese mundo, o sea, donde todos usan inteligencia artificial. Y bueno, desde el punto de vista empresarial, si eres tú, Juan Antonio, y luego tú, Kelvin, también aportas lo que consideres, ¿qué tipo de talento, esas habilidades blandas de las que hablabas antes, Juan Antonio, están buscando empresas tecnológicas, como por ejemplo es el caso de Bosch en inteligencia artificial, en jóvenes interesados en esto? Bueno, lo del talento es crucial, sobre todo en esto, bueno, en una guerra, ¿qué se buscan? Se buscan habilidades duras, de que la gente tenga hecha formación en inteligencia artificial, pero también se buscan habilidades blandas, o sea, eso no te quepa la menor duda. Y luego la forma de buscar también es muy importante. O sea, nosotros tenemos un programa de innovación abierta con universidades, escuelas de negocio, ecosistemas startup y otras organizaciones, que una de las razones era también la búsqueda de talento, porque al final, si no te conocen a ti, es muy raro que vayan a ti, ¿vale? Entonces pues, tienes que estar en universidades públicas y privadas, que nosotros estamos, tienes que estar en escuelas de negocio, que nosotros estamos, en el IE, en el Instituto de Empresa, para buscar ese talento y esa gente que realmente pueda compartir contigo. En nuestras oficinas siempre tenemos estudiantes en prácticas, tenemos challenges y prototipos con doctorandos, con doctorados, gente con la que estás trabajando durante un periodo de tiempo para generar proyectos para nuestros clientes. Y eso es fundamental, porque muchas veces las habilidades blandas son mucho más importantes. Y todo lo que va rodeando y complementa a la inteligencia artificial es genial. O sea, colaboración, empatía, trato personal, eso es fundamental cuando estás trabajando en un equipo, cuando estás en equipos internacionales. Eso es lo que se busca. Sí, quizás solo agregaría que cuando pensamos en talento, muchas veces pensamos en jóvenes, ¿cierto? Pero si pensamos en habilidades blandas y espíritu crítico, muchas veces estamos hablando de población adulta y adulto con algunos años de experiencia. Y si la tendencia era que estábamos digitalizando procesos a nivel de... Tienes que ser bueno en manejar con software y manejar herramientas de software. Hoy en día tienes que ser bueno comunicando, ¿no? Tipo con Generative AI. Las mejores personas con las que yo comunico son con adultos que ya tienen alguna experiencia y que han acumulado dedos de frente a lo largo de la experiencia. No sea porque nacieron así por calvicie, ¿no? Pero digamos, quizás hoy cuando pensamos en talento tenemos que ver también nuestra pool poblacional más adulta y cómo es que las podemos... Totalmente de acuerdo, hay un reskilling. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una edad media pues bastante alta, pues tienes que hacer reskilling, tienes que hacer mucho gestión del cambio, persuadir para que se abrace a esta nueva tecnología, que yo creo que es una tecnología que es fácilmente entendible y donde además toda esta gente tiene muchísimo que aportar, no como otras veces que realmente había un muro infranqueable para llegar a esa tecnología, porque tienes que tener unas formaciones aquí, ¿no? Sí, aquí realmente habla y... ¿Qué impacto creéis que pueda tener la IA en la creatividad y en industrias como puede ser, no sé, en el arte, en la música, el cine? Es que iba a decir una cosa, no sé si está bien decir. Es que en el arte yo creo que va a tener un impacto brutal, sobre todo en temas de preparación. Pero si ya partimos que gran parte del arte moderno pues solamente entendible para una minoría, usted ya recuerdo la foto esta que sacaron de un gran museo donde había 4 o 5 personas de origen asiático haciéndole a una foto donde había un mocho que estaba pegado a un extintor, porque estaba en una posición que parecía que era una obra de arte y buscando un poco el sentido, ¿no? Yo creo que para comunicar y para dar una idea y tal, todo puede ser aprovechable y factible. Nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos de formación que hemos tenido es formar a la gente en Firefly, sobre todo gente para campañas de marketing, que hay que comunicar una idea en poquito espacio de tiempo y que sea una idea rotunda y tal. Claro, en vez de dárselo a los media simplemente con eso, pues no es lo mismo que darle un draft.
Y eso funciona muy bien, pues es igual. Entiendo que el arte va a seguir por sus derroteros. Siempre que haya una idea atractiva que quieras comunicar, pues te podrás apoyar en infinidad de tecnologías, como hoy en día se está dando. O sea, yo creo que va a seguir la tendencia que ha seguido. Todas las tecnologías han facilitado el costo de entrada en el arte, lo que hace que más personas puedan ser artistas. Y también si estamos optimizando otros procesos, más vale que la gente pueda ser artista, ¿no? Digamos. En el caso de la música, podemos decir que la calidad de la música ha bajado científicamente, pero al mismo tiempo tenemos más producción. Sí que es verdad que es lo que te decía, a mí el streaming ya me plantea siempre un tipo de música, porque ha visto que mi historial era entonces tienes que salirte un poco de la caja, pero por comodidad lo que te va a proponer es eso, ¿no? También habrá que desarrollar nuevas IAs que se den cuenta de cuál es tu personalidad. Si eres una persona curiosa o que en el pasado solo hayas escuchado rock, por ponerte un ejemplo, pues te planteen, y ahí va a estar la customización del cliente, y ahí va a estar lo atractivo o no que serás de cara al mercado. Y yo creo que algo que me gustaría ver sería inteligencia artificial, arte ultra personalizada, que es esta canción fue para ti en este momento. Eso va a venir. Claramente tiene que venir más tipo ya debería estar allí, ¿no? Tipo ya debería ser algo Es que lo conocen todo de ti. Exactamente. Imagínate, tienes un cuadro que todos los días cambia para visualizar, pero claramente el costo para tú volverte artista cada día va a ser más fácil. Artista, después los artistas me van a criticar porque eso no es arte y tal. Claro. Pero bueno, digamos, para generar cosas visualmente interesantes, cada día necesitas menor esfuerzo. Lo que ocurre al final es una democratización, lo mismo que estábamos hablando con la inteligencia artificial. Antes yo necesitaba gente altamente formada en estadística y afines para entrenarlas, hoy ya no las necesito. La misma cosa con artistas, ya no vas a necesitar años de experiencia, de dominio motriz, para pintar un cuadro, porque esa parte va a estar facilitada. Se va a buscar otra cosa. Exactamente, vas a tener nuevas experiencias, nuevas formas de arte quizás más inmersiva, más dinámica, digamos. Vamos a hacer una pequeña visión a futuro. ¿Cuáles consideráis que pueden ser las innovaciones más prometedoras que nos pueda traer la inteligencia artificial en los próximos años? Si quieres, Kelvin, empieza ahora tú y luego Juan Antonio te complemente lo que él cree. Yo ya dije que paré de predecir, porque cada vez que hago una predicción 3 meses después está incorrecta, pero vamos a jugar ese juego una vez más. Yo estoy ampliamente sorprendido por el tema de IAs manipulando interfaces gráficas. Porque cambia el juego. Tipo, todos los softwares pasan a ser interoperables. Y todas las automatizaciones pasan a ser posibles. Incluso si no tienes una API que exponga algo. Por lo tanto, el nivel de aceleración que te puede dar eso y nuevos modelos de negocio, fines, tipo, es increíble. Eso yo creo que eso va a ser un punto crítico, que es cuando la IA consiga realmente de forma eficiente manejar cualquier interfaz gráfica. Es un punto que creo que va a ser bastante crítico. Después, un tema que está todavía abierto y que no se va a cerrar con IA generativa, tiene que venir algo más encima de eso, es que la mayor parte de la inteligencia artificial tiene un raciocinio local, que estoy respondiendo exactamente esta pregunta con poca capacidad de razonamiento a largo plazo. ¿Okay? Por ejemplo, una inteligencia artificial hoy en día, quizás las inteligencias artificiales más clásicas incluso eran mejores en eso que la generativa, que es en generar planes de largo plazo. Mira, yo tengo que hacer estas 50 acciones en los próximos 2 años para llegar a este objetivo. Todavía no están allí. Desde acciones discretas, acciones continuas, como robótica más flexible, digamos, y interacción con el mundo. Por eso yo diría planes más continuos y a largo plazo. El día que dominemos eso, vamos a abrir el abanico de posibilidades que tenemos. Yo lo veo todo en la hibridación. O sea, yo veo la IA con metaverso, yo veo la IA con edge computing, que al final ya lo estamos viendo, con metaverso también lo estamos viendo, la IA con robótica. Pues por ejemplo, con metaverso ya hay soluciones donde tú puedes tener una entrevista o puedes practicar una entrevista de trabajo con alguien que te está respondiendo, pero de una forma perfecta en tu idioma, en idioma inglés, en idioma alemán. Pues está practicando de una forma con unas gafas de realidad virtual y es una sensación de inmersión tremenda. Hace 2 años esas herramientas todavía no estaban del todo bien, pero ahora mismo funcionan fenomenal para entrenar entrevistas de trabajo, para departamento de recursos humanos, para cribar pues, los primeros
aplicantes o la gente que aplica y luego pasarlo ya a una persona, o sea, funcionando, ¿verdad? Pero va a ir por ahí, por las hibridaciones. IA embebida con Edge Computing, cualquier entorno industrial, desde electrodomésticos, que nosotros vendemos electrodomésticos, la cantidad de cosas que hacen ya hoy. IA con robots colaborativos, pero no el robot colaborativo que está lleno de sensores y que puede trabajar con el humano porque detecta que hay un humano, no, el robot colaborativo que tiene IA embebida con Edge Computing, que sabe cuál es el patrón de comportamiento de Pedro que trabaja en el turno 1 y que sabe que el patrón de comportamiento es exactamente diferente de Manuel que trabaja en el turno 2. O sea, yo creo que todo el tema de hibridación y la IA se presta a hibridación con muchísimas tecnologías que ya estábamos usando en el pasado. Uh-huh. Muy bien, pues ya por último y para terminar os voy a pedir que una sola frase deis un mensaje final sobre todo a los jóvenes que están interesados en trabajar en este apasionante mundo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Si quieres empezar tú, Juan Antonio. Yo en una frase no puedo. Bueno, un resumen, un párrafo. Bueno, hablando de jóvenes, yo daría dos ideas. La primera, no hay que tener miedo a la IA por el tema del empleo. O sea, yo creo que la IA no va a acabar con el empleo humano, sino que lo va a transformar y desde mi punto de vista lo va a dignificar y lo va a elevar. O sea, imagínate esas personas que estaban al final de la línea de producción 8 horas separando piezas, ¿vale? Yo creo que lo va a elevar. Y luego, probablemente estemos en el cambio de una era. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta ahora, o sea, solamente las élites podían permitirse tener acceso a un asistente personal, porque eran personas, ¿vale? Y hoy en día, cualquier hijo de vecino tiene acceso a tener un asistente personal de ultimísima generación. O sea, yo creo que ha llegado la era de la democratización de la inteligencia. Pues tú, Kelvin. Me gustó eso, definitivamente. Sí, yo creo que tienen que abrazarla. Tienen que abrazar la inteligencia artificial y entender que es un skill que van a tener que construir ya, tipo no de aquí a unos años, sino ya, y que nuevamente si quieren formarse en algo tiene que ser en generar espíritu crítico. Cuando tengo una máquina que sabe todas las respuestas, tengo que aprender a hacer las preguntas. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los dos. Ha sido, creo, una conversación, un diálogo pues súper interesante. Y bueno, pues al resto deciros que nos vemos en el próximo capítulo del podcast Innovación para el Mañana de la mano de Bosch España. Muchas gracias.